serie que iniciamos hace 15 días, que se llama Proyecto Moab. Espero que se acuerden algunos de ustedes de lo que empezamos a hablar hace 15 días. Y si no se acuerdan, pues vean la plática, ¿no? En YouTube, ahí está. Empezamos a hablar acerca de esta historia que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 3. Y empezamos a hablar acerca de lo que es, de lo que significa, lo que representa espiritualmente esta nación llamada Moab. De dónde se formó, de dónde se originó, cómo fue que empezaron a existir, dónde se ubicaron en la tierra de Israel. Y estábamos hablando de que esta ciudad de Moab, o este pueblo de Moab, los moabitas, nacieron o tienen su origen, dijimos, en 3 antecedentes históricos. Número 1 fue que crecieron o nacieron de una relación pecaminosa, de una relación de incesto. La hija de Lot, el sobrino de Abraham, las hijas de Lot, lo emborrachan a su padre y se meten con su padre, tienen relaciones sexuales con su padre y engendran hijos, y el de la mayor se llamó Moab. Y este hijo Moab, pues viniendo de una descendencia, una herencia de esa manera, pues se convierte en una nación totalmente idólatra, apartada de Dios, no tenía nada que ver con Dios, no conocían a Dios, y pues venían practicando los pecados que les fueron heredados desde su fundación. Ellos van y se asientan en esa tierra de Moab, abajito del Mar Muerto, donde era una tierra donde habitaban gigantes, era una tierra donde había gente muy grandota. Yo no sé qué pasó ahí, no me pregunten, algún día le preguntaremos al Señor, pero había gigantes en la tierra. ¿Se acuerdan? Desde el libro de Génesis, hay una expresión así en el libro de Génesis, dice, y había gigantes en la tierra. Otro día les platico de dónde vienen esos gigantes, pero apúntenle por ahí, porque luego me dicen, ya no debes muchas. Ok, de los gigantes, acuérdense, un día vamos a hablar de gigantes, otro día vamos a hablar de ángeles, también les dije acerca de las jerarquías angelicales, ¿no? Y de muchas cosas, no sé ni de qué les he dicho. El punto es que esta nación de Moab se asentó en ese lugar y se volvieron idólatras y practicaron todos los pecados de sus padres. Y les estaba yo diciendo que esta ciudad o este pueblo representa espiritualmente las herencias que nosotros también recibimos de nuestros antepasados, herencias que han venido de generación en generación en generación, y que han estado en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras sociedades, en muchos casos, aun cuando ya somos cristianos, aun cuando ya estamos dentro de la iglesia, seguimos viviendo todavía o padeciendo este tipo de herencias espirituales. ¿Como cuáles? Como el machismo, por ejemplo, como el matriarcado, la idolatría, las adicciones, la baja autoestima, el servilismo, el sometimiento, la orfandad, el abandono del padre, y por otro lado, una enfermiza veneración a la madre, ¿verdad? El padre vale padre, pero la madre vale oro, ¿verdad? En nuestras comunidades, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. El papá, como quiere el papá, ve así el papá. Es día del padre, compra una corbatita, un pañuelo, a ver qué. Pero no sea día de la madre, porque necesitas ir a buscar mariachis, necesitas ir a hacer reservación a los restaurantes, necesitas irte a pasar 2 tardes al mall. ¿Qué le compro a mamá? Y el día, ¿verdad?, de las madres, los que tienen a la madre afuera, mi madre, ¿cómo le...? Pero el día del padre, ayer fue día del padre, háblale a tu padre, a ver. O sea, esa es parte de lo que recibimos como herencia. Violencia doméstica. Violencia doméstica. Todo eso lo recibimos, algunas de estas cosas fueron el medio ambiente en el que muchísimas familias se desenvolvieron. De muchos de estos ambientes, el Señor nos rescató a nosotros.
porque vivíamos en medio de todo esto. Este tipo de conductas, de actitudes, se han desarrollado generación tras generación, y todo esto tiene desde luego un trasfondo espiritual. En el caso de Moab, que estamos viendo, ya vimos cuál fue el trasfondo espiritual, por qué ellos se comportaban así. En el caso de nosotros los hispanos, tiene mucho que ver la forma en que fuimos sometidos por los españoles. Los españoles llegaron no a colonizar nuestros pueblos, llegaron a conquistar. Y con una mano traían la espada y en otra mano traían la cruz de Cristo. ¿Te quieres convertir al cristianismo o te corto la cabeza? No, pues me convierto. ¿Te quieres bautizar por las buenas o te ahogo en el mar? No, pues me bautizo. Esa fue la manera como nos evangelizaron. Esa fue la manera como nos llegó el evangelio a América Latina. Y en esa cultura, tanto la iglesia como la corona española estaban decididos a someternos. Y la imagen o la idea que se quedó de los pueblos de Latinoamérica es precisamente esa. Pueblos agachados, pueblos sometidos, pueblos que habían sido hechos para obedecer. O sea, tú no puedes mandar, tú no puedes estar al frente, tú fuiste creado para estar ahí agachado abajo. Había una serie cómica en los 70, no sé si alguno lo alcanzó a leer, de crítica social muy fuerte, que se llamaba Los Agachados, precisamente. Eran monitos así que las escribías, era Ríos, un caricaturista mexicano. Y él hacía una crítica social muy fuerte de esa situación que vivía el pueblo de México. Estoy hablando de los 70, 60, cuando salían Los Agachados. Y la imagen que se pintaba en esa serie, como la que se ha pintado en muchos lados, del mexicano, pues era el pobrecito mexicanito con su sombrerito y todo, y que los políticos y todo el mundo, ¡pum!, abusaban, pero como quisieran de él. Si el mexicano no decía nada, se quedaba quietecito, agachado, sí señor, sí patroncito. ¿Por qué? Porque esa fue la herencia espiritual que nos dejaron de allá. Inclusive en las películas aquí de Hollywood, si se dan cuenta, hasta hace poco, cuando salían actores mexicanos en una película de Hollywood, ¿de qué salían? De inditos, de borrachos, de empleadas domésticas, de jardineros. No eran los galanes de la película, no eran las primeras actrices de la película de Hollywood. Agarraban el estereotipo del mexicano para ponerlo en una posición, para ponerlo en un papel de servidumbre. Ese era el estereotipo que había inclusive aquí en Hollywood. Así nos pintan, porque esa es la herencia que nos dejaron. Al mexicano le gusta estar sometido. Es más fácil que me manden que pensar por mí mismo. Es más fácil que me digan lo que hay que hacer que esforzarme yo por pensar. Esta misma herencia se trasladó en la iglesia. Si ustedes se acuerdan, allá en las películas de esas de blanco y negro todavía, de los hermanos Soler, de Pedro Infante, de todos aquellos amigos, ¿cómo era la relación del padrecito del pueblo con la gente del pueblo? El padrecito era el que mandaba. El padrecito decía, te casas. El padrecito decía, no te casas. El padrecito decía, vas y trabajas allá. El padrecito decía, vas y trabajas acá. Era el padrecito. Y la gente, la vida de los pueblos en México por muchísimas generaciones vivió amarrada a la voluntad del padrecito. Lo que el padrecito dijera era ley. ¿Por qué se hizo el movimiento de independencia en México en 1910? ¿Quién lo encabezó? Don Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Viva la independencia de México!
Y viva la Virgen de Guadalupe, vámonos. Y ahí va toda la raza, mano, con sus asadones, con sus hachas, con sus palas. ¿A dónde? Pues no sé, el padrecito dijo que para allá, pues vamos para allá. Y ahí van todos atrás del padrecito. Porque el padrecito era el que gobernaba. Era el que decidía la vida de la gente. Algunas de estas conductas las podemos identificar dentro de nuestras familias. Si ustedes le echan tantito cerebro, van a ver que algunas de estas conductas que les estoy narrando se identifican dentro de nuestra familia presente o de nuestra familia alrededor en la que crecimos, o de alguna familia que conocemos por ahí, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que las cosas viejas, ¿qué? Y todas son hechas. Sin embargo, muchas de estas actitudes, muchas de estas herencias se quedan. A pesar de que ya estamos en Cristo, a pesar de que ya entregamos nuestra vida al Señor, se quedan en nuestras familias. Y lo peor es que las seguimos traspasando de generación en generación. Se levanta una generación y ahí viene la bola de machitos. Y crecen los niños y ya son unos machitos. Desde la escuela empiezan a dar síntomas de machitos. Las mujeres empiezan a creer que nadie las merece, que son feitas, que no tienen oportunidad. Ay, es que yo, pobrecita, no, es que yo no valgo. Ojalá me toque un buen hombre que me haga valer un poco. Me resisto a eso. Bueno, ya Mari les predicó a las mujeres el jueves de esto. ¿Sí, verdad, Mari? Algo de esto, ok. Con eso se queda, ya no les digo más. A los pastores nos ha tocado mucho, y esto lo hemos hablado con muchísimos pastores, y se ven seminarios de pastores y congresos y demás, pero nos toca mucho tratar con personas que vienen de este tipo de cultura romana muy arraigada, y tienen una codependencia del padrecito, pero ahora ya no se llama padrecito, ahora es el pastorcito. Entonces sustituimos al padrecito por el pastorcito, y ahora es el pastorcito el que me tiene que gobernar la vida. Y no puedo yo tomar decisiones, no puedo caminar, no puedo madurar, no puedo ser responsable, sino el pastorcito ahora es el que me dice lo que tengo que hacer. ¿Se entiende esto? No quiere decir que no tengamos consejería, no quiere decir que no aprendamos de la palabra de Dios. Pero muchas veces se llega a convertir en que, es que, dime qué hacer. No, yo no te voy a decir qué hacer. Yo no te puedo decir qué es lo que tienes que hacer. Yo no te puedo decir a dónde tienes que ir. Yo no te puedo decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro 5:2 dice muy claramente a los pastores: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo, dice aquí, señorío, es decir, no teniendo autoridad sobre los que están bajo tu cuidado. Yo como pastor, hermanos, no tengo ninguna autoridad sobre ninguno de ustedes. Yo no tengo ninguna autoridad. Si yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que ponerte de cabeza. ¿Por qué? Porque soy el pastor y te lo mando. Ah, pues mira, voy a mandar a tu abuelita, porque a mí no vas a mandar. ¿Por qué? Porque la Biblia aquí está diciendo claramente: no tengas señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muy diferente, muy diferente. Los pastores no estamos para gobernar la vida de la gente, sino para darles ejemplo y enseñarles cómo vivir la vida cristiana. Por eso el curso de discipulado. Porque yo les quiero enseñar cómo vivir la vida cristiana. Y yo les quiero dar el ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Pero yo no puedo mandarles a ustedes, ni tener autoridad sobre ustedes. Muchos pastores abusaron de esto, ¿no? No aquí, en muchísimos lados. ¿Por qué? Porque es muy agradable sentirte que eres dueño de la vida de la gente y mandarte
Y tú sí, y tú no, y tú vas, y tú vienes, y tú te quedas aquí, y tú te callas, y tú te vas para allá, y tú te vienes para acá. O sea, es muy padre, man. O sea, sientes que tienes tu jueguito de ajedrez, ¿no? A ver, tú vete para acá. Pero, porque te vienes. Y tú, para allá. Pero, ¿para allá? ¿Pero para allá? Está bueno, pastorcito, para allá. ¿Por qué? Porque tenemos esa cultura. Pero cuando de pronto tú dices, oye, el Señor no me hizo esto, el Señor me hizo diferente. Este pastor se está equivocando. Este pastor está tomando una posición que no le corresponde. Y se los estoy diciendo, ahorita. Porque si algún día yo me paso de la raya, ustedes tienen todo el derecho de decirme, ¿sabes qué? No, espérate, tranquilo, cálmate, siéntate, respira. Y nos entendemos. Ustedes tienen todo el derecho, porque yo no estoy aquí para mandarles, ni para gobernarles la vida, ni tampoco cuando tomen una decisión digan, es que el pastor me dijo, no. Yo te dije lo que dice la Biblia, yo te recomiendo lo que dice la Biblia, y en base a mi experiencia te digo lo que puedes hacer, pero la decisión al final de cuentas que tomas, eres tú, y es tu responsabilidad. Digan amén. Ay, qué bonito, gracias. En Segundo de Reyes, capítulo 3, estamos viendo este ejemplo gráfico. La nación de los moabitas, los antecedentes, de dónde sale este pueblo. Se rebela contra el rey de Israel. Entonces ahora se enfrentan en la necesidad del rey de Israel de hacerle guerra una vez más. Desde tiempos de Moisés, más de 1000 años atrás, ya habían estado todo el tiempo en pleito con los moabitas, a veces les ganaban, a veces perdían, y una vez más en este capítulo en Segundo de Reyes capítulo 3, se ve la necesidad del rey Joram de entrar en guerra contra los moabitas, alejarlos de la nación, pero no va a ser nada fácil y se requiere una estrategia de parte de Dios. Por eso en esta plática le he puesto el nombre de Proyecto Moab. De manera similar nosotros tenemos que sacar todas esas herencias que nos quedaron a nosotros como hispanos, como latinos, y que todavía están algunas de ellas en nuestros hogares, en nuestras familias. Las tenemos que sacar, pero no es nada más decirle, sácate perro pulgoso. Hay que hacer una estrategia. Tenemos que saber cómo podemos enfrentar a esos moabitas, espiritualmente hablando, y cómo los podemos desterrar de nuestras familias. Hay que hacer una estrategia. Tenemos que hacer una estrategia y por eso se llama proyecto, porque no es asunto de la noche a la mañana, no es asunto de que ahorita yo hago una oración mágica y todo eso ya desapareció de nuestras vidas. Es un proyecto que te tienes que meter, es un proyecto de vida. Si tú identificaste alguna de estas herencias, tienes que hacer una estrategia y un proyecto para poder sacarlas de tu vida primero, de la vida de tu familia, y evitar pasárselas a la nueva generación. ¿Estamos? Ok, vamos a ver 3 estrategias. Hoy vamos a ver la primera nada más. La primera estrategia es la palabra de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 3, el versículo 10, por favor. Si ya lo tienen ahí, Segundo de Reyes 3, el versículo 10, 11 y 12, dicen, entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat, el rey de Judá, dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat, que era el rey de Judá, y el rey de Edom. El chismoso se metió ahí, ¿verdad? Nadie lo llamó, nadie lo invitó, pero ahí estaba el rey de Edom. La primera estrategia para poder erradicar a Moab de tu vida y de tu familia es buscar la palabra de Jehová. Buscar la palabra de Dios, buscar la palabra del Señor para tu vida, para poder saber qué es lo que tienes que hacer, cómo lo vas a hacer. Y dentro de esta primera estrategia de buscar la palabra de Jehová, vamos a ver estas 3 etapas por las cuales tenemos que
armar esta estrategia. La primera etapa está en el versículo 10. Y le podemos llamar, reconoce cuál es tu posición. Reconoce cuál es tu posición. Esa es la primera parte de esta estrategia. ¿Cuál es tu posición? Hay tres personajes ahí. El rey de Israel, que se llama Joram, el rey de Judá, que se llama Josafat, y el rey de Edom, que no dice la Biblia ni siquiera cómo se llama. Pero eran tres reyes, tres personalidades que se ven mucho dentro de nuestras familias. Y yo quiero que ahorita que te mencione estas tres personalidades, identifícate tú con una. Una de estas tres tienes que ser tú, ¿ok? No repartas. Este es mi comandante, este es mi marido, esta es mi mujer, no. Cada quien sea responsable, porque dice la Biblia que de modo que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. O sea, no te preocupes por la mujer, ni por el esposo, ¿ok? ¿Estamos? La primera personalidad, el rey de Israel, el fatalista, el rey de Israel, que dice alterado cuando está la bronca: ¡ay, el Señor nos ha traído aquí para entregarnos en manos de los moabitas! Se pone histérico Joram, se pone todo paniqueado, el fatalista. Este tipo de gente piensa, con cualquier problema que se le atraviesa, que el mundo se va a acabar. Es el clásico que cuando está la bronca, apenas le está empezando a doler la garganta: pásenme un papel y un lápiz, porque quizás estas sean mis últimas palabras. Oye, cálmate. Tómate un Robitussin y ya. El fatalista, ¿no? O sea, de cualquier problema piensa que ya el mundo se va a acabar. Ya, de aquí ya no nos levantamos, no, ya, hasta aquí llegué, ya, no más, a ver, me tiro más. O sea, tranquilo, el fatalista. El problema del fatalista, hermanos, es que no solamente duda de Dios, no solamente duda de Dios, sino que le echa la culpa a Dios. Así es como actúa el fatalista. No solamente duda de la misericordia y de la gracia de Dios, sino que lo culpa por la situación en la que se encuentra. Este rey, por supuesto, que no tenía una relación íntima con Dios, ni siquiera conocía a Dios. Sus padres, los padres de Joram, se llamaban Acab y Jezabel. ¿Le suena? Jezabel era la sacerdotisa de Baal, que tenía a su disposición 400 sacerdotes y sacerdotisas que ministraban a Baal y se llevaban a cabo todo tipo de orgías y abominaciones en los templos de Baal. Y Jezabel era la sacerdotisa principal, la madre de Joram, de esos cultos satánicos. Esa era la herencia de Joram, del fatalista. Jezabel quiso matar, desaparecer de la faz de tierra a Elías. Cuando Elías degolló a los 400 profetas, ¿se acuerdan la historia? Ya la platicamos en alguna ocasión. Jezabel le mandó decir: por mis dioses, que mañana a esta hora estás muerto. Y el poderoso profeta Elías, que había hecho descender fuego del cielo, se le juntó a la familia, ¿no? Y salió huyendo, despavorido, atemorizado por causa de Jezabel. Y Eliseo conocía la historia, porque Elías fue su maestro. El fatalista no tiene una relación íntima con Dios, no conoce a Dios. Joram tenía una herencia demoníaca, pero es el rey de Israel el que se puso de machito, que quería enfrentar a Moab. El rey de Israel se aventó a lo tarugo, man, sin ninguna estrategia.
Y dijo, vamos a partirle la Mauser a Moab. Ah, ¿cómo que no? Por acá abajito le caemos, y cae en el desierto. Y el ejército se le estaba desapareciendo ahí. El fatalista culpa siempre a otros y culpa a Dios. El fatalista nunca tiene la culpa. El fatalista nunca dice, la regué, me equivoqué. ¿Ya viste? Por tu culpa. ¿Verdad? Cuando mi mujer se llega a dar un golpe, donde quiera que esté, donde quiera, yo estoy a 20 metros de ella, pero si de pronto en la cocina se agacha y se da un guamazo, basta donde yo estoy, ¡pah! ¿Qué onda? ¿Y yo qué? Es que me pegué, ¿y yo? Me pegué a larga distancia, ya 30 y tantos años. Ya veo, cada que se pega yo corro, man. Ya sé que me va a caer un... ¡Pam! No digo que es la fatalista de la familia, pero el fatalista siempre le echa la culpa a alguien más de sus desgracias. Yo no fui, fue mi papá. Yo no fui, fue mis tíos. Yo no fui, fue mi hijo. Yo no fui, fue mi hija. Yo no fui, fue mi marido, fue mi esposa, fue mi mamá, fue mi abuelita, fue el pastor, pero yo no. Yo soy inocente. O sea, esa es la actitud, ¿no? Cuando no tienes una relación con Dios, sabes lo que está pasando ahí. Entonces, el rey de Israel, Joram, él es el que toma este papel de fatalista. El segundo personaje es Josafat. Él representa al sensato de la familia, el rey de Judá, Josafat. Él es el hombre prudente en la familia, el elemento prudente en una familia. Y él, cuando ve el problema grande, cuando ve que la cosa está muy fuerte, tranquilo dice, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos con él? El fatalista, ¡ay, nos van a matar! ¡Nos trajo Dios aquí para matar! El hombre prudente, el sensato de la familia dice, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos con él? Este es el tipo de personas que en medio del problema siempre pide calma, sabe que su confianza está en Dios. Para que te des una idea de lo que es la herencia familiar de Josafat comparada con la de Joram, vete conmigo tantito a 2 de Crónicas 17, allá adelantito. Estás en 2 de Reyes, dale para adelante tantito, va a estar 1 de Crónicas y después 2 de Crónicas, capítulo 17. Ahí se habla un poquito acerca de, o más bien se habla toda la vida de Josafat. En el capítulo anterior, como dicen en las novelas, ¿no? En el capítulo anterior vimos que el papá de Josafat se llamaba Asa, y en el capítulo 16 se muere Asa, y el capítulo 17 de 2 de Crónicas empieza diciendo, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos ¿de quién? De David su padre. Y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Pausa. El padre de Josafat se llamaba Asa, no David. El padre de Josafat se llamaba Asa. Su abuelo se llamaba Abías. Su bisabuelo se llamaba Roboam. Su tatarabuelo se llamaba Salomón. Y su quinta generación en línea ascendente era David. O sea que este hombre era quinta generación del rey David. Y dice aquí la Biblia que Josafat anduvo en los caminos ¿de quién? De David, su padre.
Hacía más o menos 100 años que David había muerto para esto. Y Dios le había prometido a David: a tu descendencia afirmaré el reino. 100 años después, Dios sigue siendo fiel a su promesa. Por eso el salmista dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por eso, hermanos, casi cada semana les estoy hablando de esta generación. Porque es muy importante que entendamos como cristianos la responsabilidad que tenemos ante la siguiente generación. Porque nosotros no lo podemos pasar muy a todo dar, pero ¿qué les va a pasar a ellos? Versículo 5 de Segundo de Crónicas. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria, más o menos en abundancia. Y se animó el corazón, su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que enseñaran en las ciudades de Judá. Y junto con ellos envió también a los levitas, es decir, a los cantores, a los que estaban en la alabanza en el templo, a los levitas: Semalías, Neftalías, Selvadías, Asael, Simiranot, Jonatán, Adonías, Tobías y el otro cuate. Y con ellos a otros 2 compañeros. Versículo 9. ¿Qué hicieron ellos? Enseñaron. ¿Qué cosa enseñaron en Judá? Teniendo, dice, con ellos el libro de la ley. Se dedicaron a enseñar, y dice una expresión que no sé si les resulta familiar: y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Les suena familiar esa expresión? Los evangelios dicen: y recorría Jesús todas las aldeas y ciudades, enseñando, predicando y sanando. Lo mismo que hizo Josafat. Mandó enseñarle a todo el mundo. Este rey se preocupó en edificar las ciudades, de protegerlas, pero sobre todo se encargó de que la palabra de Dios se enseñara en todo el reino. Así que cuando se ve acorralado por un problema muy grande, cuando todo el ejército está en medio de un desierto desfalleciendo de sed porque no hay agua, están a punto de entrar en batalla, él tiene una herencia espiritual de 5 generaciones atrás de David. ¿Cuál iba a ser su respuesta lógica? Tranquilos, mis chavos, no se me despeinen. El otro loco ya me lo imagino, con la corona ya hecha pedazos aquí en Damar, histérico. No tengo cabello, si no me lo hacía así, como le hacía el Jorge Falcón, ¿no? Así estaba el Joram. Y Josafat: hey, la cosa es calmada. ¿Quién decía así? Clavillas, el hermano Clavillas. La cosa es calmada. Sin deschongarse, hermano, como el otro que está al borde de un colapso nervioso. Tranquilos. ¿No hay aquí profeta de Jehová para que lo vayamos a consultar? Híjole, hermano, qué cosa, ¿no? Qué cosa de este hombre. Antes de decir cualquier tontería, vamos a buscar qué es lo que dice Dios. ¿Cómo nos puede guiar el Señor en esta situación? ¿Quién juega este papel en tu familia?
Ahorita todos, pues ya, cálmate. Uno es el fatalista, otro es el sensato, el hombre prudente, pero hay un tercer elemento aquí, que es el rey de Edom. Este es el wherever, man. ¿Por qué? Porque nadie lo invitó, él se metió ahí, él estaba ahí en la bola, y van a la guerra, pues me voy con ustedes. Ni siquiera su nombre se menciona en la Biblia. Era el rey de Edom, wherever. Oye, estamos en una bronca, wherever. Es que el Señor nos trajo aquí, vamos a buscar palabras de Jehová. Está bien, dale como quieras. O sea, ese ni se despeinaba, ni se preocupaba, era totalmente indiferente, apático. Oye, ¿qué no ves que nos está cargando el payaso? Ni modo, mano. Para esto nacimos, para morir. Siempre hay alguien así, ¿no? Esta actitud dentro de nuestras familias, hermanos, es una de las más peligrosas, ¿eh? La indiferencia, la indolencia a lo que sucede, en su conformismo en el que está totalmente metido, solamente le importa estar bien hoy, suplir sus necesidades hoy, y mañana ¿qué le voy a ir a dar a mis hijos? ¿Quién sabe? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sabes quién es el padre de los habitantes de Edom? Precisamente. Es nada más y nada menos que el hermano gemelo de Jacob, el padre de Israel, que se llamó Esaú. ¿Y qué pasó cuando Isaac estaba, el padre, a punto de darle la bendición más grande que está narrada en la historia de la Biblia a Esaú? Llegó de cacería, llegó cansado, llegó todo hambriento. ¿Y qué le dijo a su hermano? Dame un poquito de esas lentejas que tienes ahí. Y le dice, te las doy a cambio de tu primogenitura, a cambio de la bendición de nuestro Padre para ti. Whatever, échale las lentejas. Se ven buenas, le echaste tocinito y cilantro. Salsita y para que pique. Ve con el viejo que te dé la bendición. Esta es de las actitudes más peligrosas en la familia. Porque menosprecian lo que Dios puede hacer en su vida. Toman en muy poco lo que Dios puede hacer en su vida. No le importó vender su primogenitura. A este tipo de personas le importa solamente divertirse hoy, disfrutar de la vida hoy, y no se preocupa por la herencia espiritual que está formando en su siguiente generación. Bueno, hay que se las arreglen como puedan. Oye, pero tus hijos, los chamacos son chamacos. Oye, pero instrúyelos en el camino del Señor. Ay, cuando crezcan, que agarre cada quien su propio destino. ¿Cómo he escuchado yo eso? ¿Por qué no le enseñas? No, cuando él crezca y tenga ya conciencia, que él decida. No, los chavos no deciden. A los chavos se les forma, instruye al niño en su camino. ¿Con cuál de estas tres posiciones te puedes identificar? Primera etapa de esta estrategia. La estrategia se llama buscar la palabra de Dios. Pero la primera etapa es reconocer en cuál de estas tres posiciones estamos para enfrentar a tu Moab. Segunda etapa de esta estrategia. Busca al profeta. Busca al profeta. Versículo 11. Regresamos a 2 de Reyes capítulo 3. Versículo 11 a la mitad. Dice: y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Versículo 12. Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. ¿Tendrá qué? Palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Josafat no estaba buscando, hermanos, a un adivino. Josafat no estaba buscando a un agorero. Josafat no estaba buscando en los horóscopos, ni la tacita de café, ni la lectura de manos, ni la lectura de cartas. Josafat decía: si aquí hay un profeta de Dios, este va a tener palabra para mí. Este va a tener la respuesta que estoy necesitando de parte de Dios. Cuando este hombre dice:
Él es el que va a hacer algo por nosotros. Josafat sabía lo que ellos necesitaban. Si querían vencer a Moab, si querían enfrentarse al ejército de los moabitas y salir de la bronca en la que estaban en ese momento, necesitaban palabra de Jehová en su vida. Cuando estamos en medio de una crisis, hermanos, no nos alejemos de la iglesia. Cuando estemos en un problema difícil, no nos alejemos de la palabra de Dios. Esta es una de nuestras herencias por cualquiera de las actitudes anteriores que les describí de los tres personajes. Mucha gente en medio del problema corre a ver qué le dice la comadre. Compadre, recomiéndame a tu abogado porque tú ya pasaste por esta bronca, antes de consultar a Jehová. Manito, préstame una feria porque fíjate que mañana tengo que pagar, y antes de consultar a Jehová. La estrategia para vencer a Moab: busca a alguien que te enseñe la palabra de Dios, alguien que ore contigo, alguien al que le puedas decir: ¿sabes qué? Estoy en medio de una bronca, necesito que Dios me dé sabiduría. Y a lo mejor esa persona no te va a dar la respuesta que quieres, pero al orar juntos, el Espíritu Santo te va a revelar por dónde tienes que resolver tu problema. Antes de correr con el compadre, antes de correr a la casa de préstamos, antes de correr con el abogado, busca la palabra de Dios. Busca al profeta. Busca a alguien que te dé la palabra de Dios. Y aquí está, fíjate quién tiene la recomendación, ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que les avisa que ahí está Eliseo? El siervo del rey que está a punto de que le dé el telele. Él es el rey de Israel, pero él no conocía al profeta de Dios. Y uno de sus siervos dice: aquí está el profeta Eliseo. Y Josafat inmediatamente dice: este es el que nos va a ayudar. Ni siquiera del mismo rey de Israel, sino de uno de sus siervos. El profeta Eliseo había sido puesto por Dios para ministrar a Israel, no a Judá, no a Josafat. Eliseo servía en el reino del norte, en Israel. En el reino del sur había otros profetas, pero Josafat reconoció la autoridad espiritual de este profeta. Dios lo había puesto para ministrar en Israel. En Israel, hermanos, fue la tierra donde el mismo rey, el padre de Joram, arrojó al profeta Elías. Pero es en esa misma tierra donde el profeta Elías puso su manto sobre Eliseo. En esa misma tierra de ese rey loco fue donde Eliseo partió el río Jordán. En esa misma tierra es donde Eliseo resucitó a la hija de la tsunamita. En esa misma tierra es donde Eliseo le dio aceite hasta que se acabaron todas las vasijas a una viuda que no tenía ni en qué caerse muerta y venían por sus hijos. En esa misma tierra fue donde el profeta Eliseo le dijo al capitán de este rey de sus ejércitos, que se llamaba Naamán: sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y la lepra desapareció. En esta tierra de Israel, hermanos, fue donde el profeta Eliseo echó sal en medio de un manantial de aguas que estaban echadas a perder y las restauró. En este mismo lugar, en esta tierra de Israel, donde este rey loco ni siquiera se daba cuenta de lo que tenía en su propia tierra, sino uno de sus criados es el que se dio cuenta. Aquí está Eliseo. Y Josafat inmediatamente dijo: Él nos puede ayudar. En esa misma tierra, hermanos, Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Cuando se iba Elías en el carro de fuego, ¿verdad? Le dice Eliseo: Padre mío,
Y le dice Elías, ya ahí flotando en el aire: ¿qué cosa quieres, Eliseo? Que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Sea. Y le avienta el manto. La Biblia registra 7 milagros de Elías y registra 14 milagros de Eliseo. 13 cuando estaba vivo. Se murió Eliseo, pasaron muchos años, y en una de esas guerras, uno de los hombres cae herido de muerte sobre la tumba del profeta Eliseo y resucita. 14. Dios no se queda con nada. Pero ¿saben algo? Dentro de este pequeño auditorio que estamos aquí, todos nosotros estamos en medio de una tierra donde se han hecho más milagros que los que hizo Eliseo en todo su ministerio. ¿Quieren una muestrita? ¿Cuántos matrimonios están ahorita aquí unidos porque Dios hizo un milagro cuando todo estaba perdido? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nomás con eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos sido sanados de forma inexplicable? Súmale, ya van como 30. ¿Cuántos de aquí Dios nos ha resuelto un problema económico de forma milagrosa? Yo soy el primero. ¿Cuántos milagros hizo Eliseo en todo Israel? 14. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en este pequeño auditorio? Más de 50. Y eso por los que no levantaron la mano. ¿Quieres sumarle más? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido el milagro más maravilloso del nuevo nacimiento en Cristo Jesús? Y uno de los siervos del rey de la tierra, donde se habían hecho tantísimos milagros, dijo: aquí está una iglesia donde se predica y se enseña la palabra de Jehová. Cuando estés por enfrentar a Moab, no te alejes del lugar donde Dios ha puesto su palabra. No te alejes de ahí. Cuando estás en una bronca familiar, cuando estás en medio de la violencia familiar, cuando se te sale lo macho, cuando se te sale lo matriarca, las mujeres, cuando se te sale las adicciones, cuando estás a punto de caer en dichos que no tienen que ver nada contigo, cuando estás luchando con ese tipo de herencias que recibimos, no te alejes de la palabra de Dios, no te alejes de este lugar, al contrario, métete más. ¿Por qué? Porque aquí está la tierra donde Dios está haciendo milagros. Aquí está la tierra donde el Espíritu Santo está obrando milagros. No allá afuera. La respuesta no está en la cantina. La respuesta no está en un cartón de cervezas. La respuesta no está en un toque de marihuana. La respuesta no está en irle a dar una cachetada a tu esposo o a tu esposa. La respuesta no es mandar a tu hijo a ver a dónde que se vaya, quién lo corrige. Esa no es la respuesta. La respuesta está aquí. Busca palabra de Jehová. Tercera etapa, por último, de esta estrategia para buscar la palabra de Dios. Tenemos que romper nuestro orgullo. Rompe tu orgullo. Versículo 12 dice, la segunda parte del versículo 12: y descendieron a él. ¿A quién? A Eliseo. Descendieron a Eliseo, el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom. ¿Qué hicieron? Descendieron. Es decir, bajaron a buscar al profeta Eliseo. Eran 3 reyes, hermanos. Eran 3 reyes muy poderosos con sus ejércitos. Tenían un ejército grandísimo, millares de soldados a su disposición en ese momento. Eran 3 hombres de los más importantes de esa región. Lo más lógico era que mandaran a decirle al siervo: ok, ve por Eliseo y tráelo para acá a mi presencia. ¿Por qué? Porque yo soy el rey y tengo que mantener mi jerarquía y mi autoridad y la imagen del pueblo de que yo soy acá el uyuyuy, el ainanita, el mero mero, el chido. Pero no lo hicieron.
Dice que los tres, y yo creo que lo dijo, no dice la Biblia, pero yo creo que fue Josafat el que dijo, vamos. No lo dice la Biblia, pero en este pasaje, pero en otros pasajes paralelos, habla de que cuando hacían eso, los reyes se despojaban de sus vestiduras reales, se vestían como simples paisanos e iban a consultar al profeta. Eso habla del orgullo, hermanos. Muchas veces no entramos a la pelea, muchas veces no podemos batallar porque hay orgullo en nosotros. ¿Por qué le voy a decir? Yo puedo. ¿Y este tipo quién se cree? Hoy estás en una bronca. Yo no. La de la bronca es mi mujer. Quería galán, ¿no? Que se tengan las consecuencias. Quería muñeco, ¿no? Que lo mantenga, que le cueste. Oye, ¿tienes una bronca de machismo? No, yo no. Yo estoy bien. Mi papá hacía lo mismo. Mi abuelito hacía lo mismo. Y sus mujeres las traían así. A mí me enseñaron que a la mujer, mamacita, tortillitas, por favor. Sí, viejito, sí, permíteme, viejito. Están frías. Ay, mi amor, perdón, permíteme. Es que la estufa, cuando más quiero que prenda. Ay, la estufa. Y el hombrecito. Y llegan las tortillas calientes. Ya no quiero. Por favor, mi amor, come. Nah. Me voy allá afuera. Allá sí me dan de comer. Ay, me dejó. ¿Por qué te dejó? Por mi culpa. Cuando estés a punto de enfrentar una crisis de estas, rompe tu orgullo. Rompe tu orgullo. La situación era muy desesperada, hermanos. Los ejércitos de 3 naciones están atorados en un desierto, sin agua, bajo un calor arriba de los 100 grados. La tierra, el desierto de Moab, riquísimo en minerales, era una tierra roja, pero era demasiado caliente. Y allí están sin agua. No era una posición fácil, había que hacer algo rápido. Sin embargo, estos 3 reyes se despojan de su orgullo y van a buscar al profeta de Dios. Pero fíjate cómo funciona la provisión de Dios. El siervo del rey dijo: aquí está el profeta Eliseo. ¿Aquí? ¿En la tierra de Edom? Espérate, estamos hablando de que el profeta Eliseo vivía en Jericó, más de 100 millas al norte, costeando todo el Mar Muerto. Allá es donde vivía el profeta Eliseo, entre Jericó y Gilgal. Él había hecho todos sus milagros ahí. Ese era su lugar de residencia. De vez en cuando se movía a la región de Ramá, donde había vivido antes el profeta Samuel. Ellos están en la tierra de Edom. Y el siervo dice: aquí está el profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque Dios se adelantó a la provisión. Dios sabía que en medio de estos 3 reyes iba a haber uno que le iba a buscar, que iba a clamar y que iba a confiar en que Dios le iba a sacar adelante, que Dios les iba a resolver el problema. Y Dios mucho antes le dijo a Eliseo: muévete, Eliseo, porque te voy a necesitar allá en la tierra de Edom. Y los 3 reyes vienen a ver al profeta Eliseo, que ya estaba cómodamente ahí esperando a que vinieran a consultarlo. ¿Por qué? Porque Dios ya había movido su mano en provisión para su pueblo. Dios así actúa, hermano. Cuando tú buscas a Dios, Dios ya movió su mano desde antes. Dios ya se movió para que la provisión a tu problema llegue en el momento que tú lo necesitas. Ya está la respuesta ahí. Ahora tenemos que buscarle, consultarle, despojarnos del orgullo. Y Dios ya proveyó la respuesta en ese momento. La respuesta llega. Más o menos una distancia de aquí a Chicago. Está aquí, caminando. ¿Cuántos se hubieran tardado los reyes en ir a buscar al profeta Eliseo?
en caballo, en carreta, corriendo, un buen rato, mano. El ejército tiene 7 días sin agua, en medio del calor, con las armaduras, con los caballos sedientos, con todos los animales que llevaban aparte para la manutención del ejército. Imagínate la situación. Pero Dios ya había provisto. Y el siervo dice, aquí está Eliseo, aquí está Eliseo. Machismo, matriarcado, idolatría, adicciones, baja autoestima, servilismo, sometimiento, orfandad, abandono del padre, veneración enfermiza hacia la madre, violencia doméstica, representados en una nación llamada Moab. ¿Contra cuál o contra cuáles de estas cosas estás luchando con tu familia? ¿Contra qué cosas? Cuéntame. ¿Qué representa Moab para cada uno de nosotros? No importa, sea lo que sea, aunque sean solamente algunas de estas cosas, o sean todas, o algunas que yo no he mencionado aquí. Déjenme decirles, hermanos, que Dios ya se adelantó. Y Dios ya tomó provisión para darnos salvación. Y Dios ya se proveyó de alguien para darnos la libertad y para que nuestras generaciones salgan completamente sanas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda en Moab, no se pierda en Moab, sino que tenga vida eterna. Primera estrategia, busca la palabra de Dios. Para eso tienes que reconocer cuál es tu posición ante Dios. Si has estado de fatalista, arrepiéntete. Esa no es la respuesta. Si has estado indiferente de whatever, arrepiéntete. Esa no es la respuesta. La respuesta es como Josafat. Vamos a consultar a Dios y algo va a suceder aquí. Y rompe tu orgullo, quebranta tu orgullo. No piensas que tú puedes luchar solo. No pienses que la vas a hacer. No piensas que tú te vas a librar solito de esa bronca en la que estás. No pienses que tú vas a quitar esa actitud o esa conducta que te ha estado lastimando y lastimando a tu familia por generaciones. No creas que tú te la vas a quitar. El peor problema del alcohólico es que el alcohólico no reconoce que es alcohólico. Y dice, cuando yo quiera lo dejo. Están bien amarrados, bien atados. Y es lo mismo con todas estas conductas. Cuando yo quiera empezar a respetar a mi esposa, la voy a empezar a respetar. Yo lo controlo. Yo sé cómo hacerlo. La mujer dice, yo sé cómo manipular a mi esposo. Yo sé cómo sacar provecho de él. Mi mamá me enseñó. Ese no es el camino de Dios. Eso es Moab. Cuando nosotros hacemos esta estrategia y empezamos a buscar a Dios y rompemos nuestro orgullo, entonces vienen las respuestas. La provisión de Dios ya está ahí. La provisión de Dios ya está ahí. La próxima semana les presento al profeta Eliseo y la segunda estrategia de este rey, de estos 3 reyes. Pónganse de pie, vamos a orar. Si ya identificaste cuál es alguna o algunas de estas actitudes, conductas, herencias espirituales que han estado afectando a tu familia, ¿por qué no se las ponemos en las manos de Dios? Él ya tomó provisión. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ¿por qué no puedo salir adelante, Señor? ¿Por qué mi carácter todavía es tan irascible?
¿Por qué sigo siendo igual de arrebatado? ¿Por qué sigo siendo igual de apático? ¿Por qué no me puedo quitar esta indiferencia? ¿Por qué no puedo aprender a tratar bien a mi esposa, a mi esposo? ¿Por qué no puedo controlar a mis hijos? Porque Moab se ha enseñoreado sobre tu vida. Y necesitas una estrategia. Necesitas comprometerte con Dios, hacer una estrategia para modificar todas esas conductas. Y sobre todo, para que no se las enseñes a tus hijos. Para que ellos crezcan libres de esas conductas. Y a lo mejor dentro de 100 años, si el Señor no ha venido antes, allá algún tataranieto tuyo va a decir: gracias a que mi tatarabuelo rompió con todas esas maldiciones, ahora nosotros somos libres. Yo soy tercera generación, y gracias a que mis abuelos rompieron con todo eso, ahora nosotros somos libres. Mis hijas son cuarta generación, y para ellas les es extraño todo esto a veces que yo hablo, porque ellos nunca lo vivieron. Y si ellas tienen hijos, va a ser lo mismo también. Pero en muchos hogares ahorita todavía estas actitudes están presentes. Todavía son el pan de todos los días. Vamos a quitarlas, hermanos. Vamos a romperlas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Padre, y de nuestras generaciones que están creciendo después de nosotros. Hemos recibido herencias, quizás, Señor, demoníacas, herencias espirituales que nos han perturbado y no nos han dejado vivir en paz. Ya estamos en ti, Señor, estamos en la iglesia, estamos en Cristo, pero muchas veces esas conductas vienen otra vez y quieren tomar el lugar que a ti te corresponde, Padre. Señor, no queremos ser fatalistas, no queremos, Señor, ser indiferentes, sino queremos buscar tu presencia. Queremos tener la sensatez y la prudencia de decir: voy a buscar la palabra del Señor, voy a buscar quien me diga lo que Dios quiere que yo haga, voy a buscar cuál es el camino correcto para mi familia, voy a buscar un lugar donde me enseñen a vivir, donde me enseñen a ser el varón que Dios quiere que yo sea, donde me enseñen a ser la mujer que Dios quiere que yo sea, donde me enseñen a ser el padre que Dios quiere que yo sea. Voy a buscar la palabra de Jehová para poder enfrentar a Moab, para poder erradicar. Pero me tengo que romper de mi orgullo, me tengo que despojar de mi orgullo, y tengo que reconocer que separado de Dios no puedo hacer nada. Y tengo que reconocer que no es por mí. Tengo que reconocer que no es por mis esfuerzos, es por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. Tengo que reconocer que en esta pequeñita tierra Dios ha hecho muchísimos milagros, y también puede hacer un milagro para mí. También puede hacer un milagro para mi vida. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, hermano. Dios lo puede hacer, hermano. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Dios ya se te adelantó. Tú apenas vas a buscar la palabra, apenas vas a buscar la respuesta, pero Dios ya se te adelantó. Dios ya se te adelantó y ya tiene tu respuesta lista. Ya está ahí esperándote. Ya está ahí para cuando tú te decidas descender y buscarle. Ya va a estar tu respuesta ahí. Pero tienes que tomar la decisión. Estos 3 reyes descendieron. ¿No será que queremos esperar la respuesta de Dios sentados en nuestro trono de vanidad? Sentados creyendo que nosotros nos lo merecemos todo, pensando que nosotros somos dignos. ¿Por qué? Porque pues ya soy cristiano y Dios tiene la obligación de responderme. Y el orgullo a lo mejor se ha metido en nosotros. El orgullo ha hecho presa de nosotros y
nos ha impedido descender a buscar la palabra de Jehová. Ya no quiero que me digan nada, ya no quiero que el pastor me diga nada, porque siempre dice lo mismo. Necesito que alguien me diga algo más. Él siempre repite lo mismo, él siempre dice lo mismo. Ya ni para qué voy, porque ya sé lo que me va a decir. Rompe tu orgullo y desciende a buscar lo que Dios quiere para tu vida. Rompe tu orgullo y busca a tu consejero, busca a tu consejera. Busca un hermano fuerte de la iglesia que te pueda dar la palabra que necesitas, porque tu respuesta ya la tiene Dios y te está esperando ahí. Señor, muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias por cada uno de los milagros que está aquí representado, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú le dijiste a Jerusalén: si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho la cantidad de milagros que se han hecho en medio de ti, se hubieran arrepentido y no hubieran sido destruidos. ¿Cuántos milagros se han hecho aquí? Dios todavía no se cansa, hermanos. Dios todavía puede hacer más milagros. Dios todavía quiere hacer más milagros. Dios está listo para bendecirnos. Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué no le adoramos al Señor? ¿Por qué no adoramos al Señor? Adora al Señor. Adora al Señor. Dios de la creación. Y deja que esta palabra se encarne en tu corazón. Que no se quede en tu mente esta palabra, sino que pueda bajar a lo profundo de tu corazón. Dios, mientras adoras al Señor, hoy mi vida te la doy. Deja que venga esa palabra de parte de Dios a tu vida. Adórale. Tú, mi fuerza y mi poder, das vida a mi ser. Glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder. Estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor. Tú reinas, Señor. Cristo, Cristo, Cordero vencedor, estás sentado. Estás reinando, tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Vamos a decir una vez más al Señor: tú, Dios de la creación, digno de adoración eres Jesús. Tú, Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Adórale a Él. Oh Dios, eres el gran yo soy. Hoy mi vida te la doy. Te lo ofrezco, te lo entrego con amor a Jesús. Fuerza y poder, das vida a mi ser.
vivo pie. Vamos a levantar nuestras manos y declarar su grandeza, su poderío en nuestras vidas. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú eres Señor, tú eres Señor. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de